¿Aló? Aló, aló. Hola, Hola, Diana. buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todos, a todas. Saludes a todos, gracias por escucharnos y por vernos en esta investigativa. Wow, la 193. Gracias por la introducción. Bravo, Diana. Ahí. Con Bueno, gusto. vamos a empezar. ¿Lista? Ok, ¿Te acomodas? ¿Arreglas tus maletas sí, listo para el mis viaje? maletas. Mi tiquete de viaje, como dice Lili. Oh, sí, tu boletito. Ok. Estamos, ahí está bien. Oh, sí, está perfecto. Cierras tus ojos. Voy a contar de 10 a 1. Y en cada número que vaya disminuyendo, te vas a ir relajando más y más. Ahora, Diana, cuento de 1 a 3 y a mi 3. Entras en contacto con la actividad de la resonancia de Schumann de este mes y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Mm, Veo que son como ondas generadas por el mismo planeta Tierra y se ven que son diferentes líneas verticales donde se ven las ondas que suben y que bajan y algunas permanecen en sentido, o sea, son permanentes sin alteraciones, sin subir ni bajar. Y en la siguiente línea veo que suben y bajan, que cambia como si fueran tonalidades, como si fueran diferentes tonos que pueden ser agudos y graves. Sí, esos tonos agudos o graves, ¿te refieres como a nivel de vibración o de Exactamente, sí. oscilación? O, Sí, son vibraciones que suben o bajan. ¿mm? ¿Esos tonos de vibración tienen colores o son solo invisibles o ves algo de eso? Sí, veo como colores verdes, fucsias y azules, pero, pero es como todo el campo. No es solamente de acuerdo al sonido, sino como si fuera todo el campo. Cuando va vibrando, va cambiando como el color, pero no quiere decir que esta tonalidad o la vibración alta o baja se identifique con un color, Ujú. sino sencillamente por la misma vibración genera o produce este color. Oh, y esta vibración cambia dependiendo del punto que lo ves en la Tierra o todo es lo mismo. Sí, cambia como desde el espacio físico y también como el movimiento de la Tierra, de acuerdo al movimiento de la Tierra. Ujú. ¿Dónde hay más como fuerza o movimiento?
¿Donde hay más gente o donde hay menos gente? O... Veo como en el océano, que es como más agudo. En las partes, en la parte de los continentes, Ujú, se ve como de 1 a 150 y en la parte del océano sube totalmente casi hasta 100, si tienes esa escala de 1 a 100. ujú, O puede ser de escala de 1 a 1000, pero igualmente proporcional 500, 500 y 1000 en, como en el océano. ujú. Y en los polos, como Polo Norte y Polo Sur, comparándolo con el meridiano, el centro, digo, el Ecuador, perdón. Igualmente, Es- igualmente lo veo en, al ser como meridianos. mm, El anterior sería como paralelos, en este sería como meridianos. Igualmente en el océano, se atraviesa por todo el océano, se ve como altos estas vibraciones, estos sonidos. Escucho como si fueran cantos de ballenas, como pues los cantos a los que estamos acostumbrados a escuchar, pero estos son como más, como difíciles de describir, ujú. pero son más como armónicos. Y Y sí, en los polos, pues baja la vibración. ok. O sea, donde donde no hay tierra, Ujú, sube la vibración, porque es como si captara la vibración o se produjera esta vibración, más es por los animales que por los seres humanos. Donde hay seres humanos, baja más la vibración. ok. El agua influye mucho en eso para que la resonancia funcione a diferente nivel. Sí, pero es más como por las energías que se mueven. Ujú. O que viven en la magma. Es decir, que pareciera que en el océano son vibraciones más altas porque hay menos humanos y más seres vivos como animales y vegetales, Ujú, pero que están como en vibración alta. O sea, son como si las emociones, como si hubiese un equilibrio en emociones. Al contrario de donde están los seres humanos, que hay un desequilibrio total de las emociones y son más emociones negativas que emociones positivas. ujú. Bueno, tenemos que producir algo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, Diana? Sí, con respecto a las emociones, o sea, un cambio, se ve como que van subiendo, Ujú, porque anteriormente estaban en una escala más baja y ahorita se ve como que han pasado de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. O sea, con el tiempo, de acuerdo al tiempo de la Tierra, ujú, eh, estas resonancias han consolidaran, complementaran, se unieran, se unificaran, es la palabra exacta, se unificaran con estas vibraciones que genera el ser humano, porque las resonancias son de todas formas de la misma tierra, pero al unificarse, pues eh, la resonancia ayuda a nivelar la vibración del ser humano. mm. O sea que la Tierra ayuda
la resonancia de la Tierra ayuda al ser humano para una mejor mejoría Pues o tal vez no lo dije muy bien, no es que ayude, sino como que se complementan, equilibran. algo más? O siguiente pregunta. Veo que estas resonancias envuelven todo el planeta y Ujú, también forman como un campo magnético más allá de lo que es la misma Tierra. Es como igual a todo ser vivo que tiene como un campo de energía. La Tierra también tiene este campo de energía y se expande varios kilómetros. Estas resonancias también se expanden y llenan como este campo áurico, este campo energético. ¿Y esta resonancia solo existe alrededor de la Tierra? ¿No se va al universo o expande o algo así? No lo sé. Sí, hay resonancias en todo el universo, claro. Solo estábamos centrados en la Tierra, pero hay resonancia, es como el mismo eco del universo. Veo Mm, como si se encontraran estas resonancias y formaran ondas de sonidos, ondas de equilibrio, como una comunicación entre el mismo universo en general. Es decir, como si tomara es que no sé cómo expresarlo, como si hubiese una capa o algo así que recogiera todo pero no lo recoge al mismo tiempo, sino recoge y expande, y expande estas resonancias. Y veo como si hubiese un centro, pero este mismo centro existe en diferentes espacios. O sea, como si fuesen muchísimos centros, pero que estos mismos centros llegan a uno mismo y vuelven y se expanden y como si fuesen diferentes núcleos. Los Es, veo como si fueran las olas del mar, del océano. Un movimiento algo parecido, sí. Que ujú. también son como movimientos de ondas. ¿Y estas ondas es algo natural del universo o es algo que se utiliza Sí, es algo tecnología? natural. No es algo natural. Es como la vibración, como el tic-tac del corazón del universo. Sí, es muy, a pesar de las influencias y a pesar de reunir todas estas como vibraciones y producción al mismo tiempo, como si fueran el producto final de todas las vibraciones del universo, es como si lo pasara por un cernidor Sí. y, 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 y lo, y lo limpiara, y lo limpiara, y se produce esta energía armónica, bonita, estas resonancias bonitas, Ujú. que tú al escucharlas generas como tranquilidad, como una emoción de tranquilidad. Me extraña que siendo en la Tierra y hay alguna manera de que algún, alguna entidad sepa utilizar estas resonancias y las modifique. Sí, claro, las pueden usar, pero le hacen modificaciones para sus intereses y le ponen diferentes nombres, pero pues estas modificaciones tienen como programarlas, pero es como si tú cogieras el agua y le pusieras
otra sustancia. Entonces ya queda modificada. Finalmente no es la misma resonancia, sino ya queda esa modificación. Pero si tú puedes conectar con estas resonancias, pues el impacto va a ser totalmente diferente. Pero por supuesto que hay muchas entidades y muchas personas que usan estas resonancias, poniéndoles otros nombres y modificándolas también. Ujú. Para su De propio hecho, beneficio. en internet se encuentran muchísimos mm, canales que hablan sobre esto y las han modificado. Oh, para todo hay. Sí, hay que tener discernimiento Mm, para poder saber cuáles son las verdaderas. Es que las verdaderas ni siquiera se encuentran, sino solamente tú las puedes captar a través de tu interior, tu concentración, tu, tu encuentro consigo mismo y con el universo. No necesitas ni de canales ni de otros, sino tu silencio interior. Al hacer silencio interior estarías escuchando estas resonancias, sintiéndolas, no solamente escuchándolas, sino también sintiéndolas. mm, Es como expandirse a través de estas resonancias. Siento que como que te expandes, te expandes, te expandes, te expandes y quedas como un todo en ese universo, como, como la nada, como si hicieras parte de ese todo y al mismo tiempo de la nada, porque quedas como en un vacío total. es curioso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Te parece? Ujú. Dice, actualmente las oscilaciones del campo magnético terrestre producen ondas electromagnéticas que superan exponencialmente las frecuencias habituales de la resonancia de Schumann. AMI 3 busca las causas esotéricas. Uno, 2, 3. Lo que estábamos comentando anteriormente, Ujú, que estas ondas electromagnéticas l- las, las utilizan para, para cambiar y complementar y supuestamente algunos para mejorar y para poder llegar al ser humano y, y decir que a través de estas ondas pueden lograr lo que quieran, pero esto ya están intervenidas por este mismo campo y por la manipulación de las mismas entidades y seres humanos. Esto ya es manipulación. ¿Me recuerda la última parte de la pregunta, por favor? sí, dice actualmente, va a ser toda actualmente las oscilaciones del campo magnético terrestre producen ondas electromagnéticas que superan exponencialmente las frecuencias habituales de la resonancia de Schumann. Dice busca las causas esotéricas. Sí, es manejo, es manipulación, porque este campo magnético no tiene por qué interferir con estas resonancias, porque debería de ser todo, o debería ser, no, es todo natural, pero al haber interferencias, Ujú, pues cuando hay manipulación ya pierde esta naturalidad y este manejo. Entonces, por eso es que supera, porque este campo está, es como cuando tú le pones más leña al horno, a la estufa, al fuego. ujú, Entonces, pues prende mucho más, pero lo estás poniendo tú, le estás dando más fuerza, entonces hay una intervención, puede ser externa
externa, me refiero como a extraterrestre, o puede ser de los mismos seres humanos. O sea, te refieres a los seres humanos en cuanto a la producción de energía baja, ¿no? Bueno, A de la manipulación. energía negativa. Ok, a la manipulación. Ujú. ¿Algo más, Diana? No, Bien, nos vamos a la siguiente pregunta. Observa los efectos sobre el aquí y el ahora de la actividad actual de la resonancia de Schumann en el hombre. Uno, dos, tres. yo veo que veo al ser humano Ujú, con todos con sus chakras principales, y es como si los impactara, pero en una nivelación, en un equilibrio, y veo, pues no sé, en especial como el chakra raíz, ujú, que es como más, es como que en el que impacta más, en el que más influye, porque genera como esa tranquilidad, ese discernimiento para poder crear, para poder para la actividad, realizar cosas, pero a partir de este chakra va subiendo hacia los demás, ujú, y pareciera que fuera como una cadena que va equilibrando al que sigue, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y se expande, y no solamente impacta en estos principales chakras, sino en todos los puntos energéticos que tiene el ser humano, sí, y lo expande así como igualmente se expande este campo en la tierra, ujú, también se expande en el ser humano, y es una forma de equilibrarse, pero cuando hay una toma de conciencia, una conexión, una comunicación interna hacia estas resonancias, porque es como si a través de esto también el ser humano estuviese despertando, ujú, porque veo que es como si le pasara información, pero no es una información así como tan detallada, o como que la información que llega a través de un libro, o la información que te da una persona, o los medios de comunicación, sino es como una comunicación de que impacta tu conciencia, como, como si, como si te dijera, como si te dijera, todo está en ti, abre los ojos, despierta, comunícate contigo mismo. Es como la misma, lo que te dije anteriormente de todo el universo, que uno se puede expandir y llegar a quedar en un mismo vacío para poder volver a empezar, y para poder crear, y como para tener un comienzo sin borrar, sin borrar, sino más bien como hacer como una concientización, un tomar conciencia, reflexionar, y partir de estas reflexiones para empezar a ser dueño de sí mismo. mm. Oye, perdón, y dices tú que le pasa información a quién, de quién es a quién, o Como del mismo universo, como de la misma tierra, pero por eso te digo, no es una información así como tan puntual, sino es como
O sea, veo como si fuera un baño, un bálsamo, algo como muy relajante que Ujú. te permite tomar ese discernimiento. Te llega a un punto de relajación que te permite eh, ver las cosas con más claridad, ver las situaciones, ver como por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, todos tus dependencias, lo que necesitas cambiar, O pero sea, perdón. es como si tú entraras a una cápsula y entraras como a ese vacío, Ok, pero no es la información que te digo que te da puntual, es como más bien un medio. ok. Y tengo otra pregunta. En tu percepción, dices el chakra raíz. ¿Cuál es el chakra raíz para ti? Del el que está en la parte baja, Ujú. en, lo Ok, veo como ubicado en el primer chakra de abajo para arriba, ok. en la cervix, Sí, la parte cervical. la parte cervical, la parte baja. Perfecto. Ujú. Pues Mm, toma como, va como desde esa parte hasta abajo del ombligo. sí. Y es lo mismo para el hombre como para la mujer. Sí, ¿Y eso es de manera general o los niños actúan de diferente manera o los adultos o los ancianos o todo es lo mismo? ¿a qué te refieres con que actúan de diferente manera? Pues es que se dice que los niños son más perceptivos, perdón. Y yo creí que su cuerpo, los chakras funcionaban de algo diferente. Sí, Creí los que niños hasta la edad de los 7, 6 años, ellos son más perceptivos, no tienen tanta contaminación, aún están en el mundo como de las ideas, sí. de que todo es posible, en que pueden crear, en que pueden ver, en que pueden comunicar, en que expresan el mundo como lo ven y Ujú, aún en especial hasta los 3 4 años, ellos de los padres. Entonces, pueden, pueden pintar el mundo como ellos quieran y pueden comunicarlo como ellos en realidad lo ven, sin todas estos prejuicios y sin todas las normas que lo normalizan. Em, Ellos aún, a pesar de que algunos ya vienen con contratos y con interferencias, todavía ujú, tienen estas percepciones, este mundo sutil. sí. Aún no han perdido la conexión con este mundo sutil. De ahí que tengan sus amigos imaginarios, de ahí que digan lo que sienten y cuenten cómo ven este mundo y, y crean, o sea, ellos a través de ellos en esta edad disfrutan de todo lo sencillo y lo bonito. Sí. Y, perdón, y entonces la resonancia de Schumann, ¿ellos la manejan mejor o para ellos es más natural ese manejo? Y tienen sí veo como si fuera una cuna, como una hamaca para ellos que los mece
que los abraza, que pareciera que les guarda como lo que los adultos llamamos ingenuidad de los Mm, niños. Ellos todavía pierden, no, si no tienen ese contacto y la perciben más fácilmente, pues dado que ellos disfrutan, viven en el aquí y en el ahora. Ellos mm, no están pensando ni en el pasado ni en el futuro y tienen mayor conexión no solamente con la resonancia de Schumann, sino con todos los seres vivos, con los elementales, con todo lo que les rodea, consigo mismos. qué padre. Sí, muy bonito. ¿Algo más o vamos a la siguiente pregunta? La siguiente pregunta. Wow. Siento Mm, un calor muy agradable, ujú. como esta cuna que te decía que me decía los niños. Es Sí, sí, algo muy placentero, si tú una percibes que es agradable, percepción muy, sí. disfrútalo. Y al mismo momento que lo disfrutas, te voy a dar la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tendrá en el futuro para el ser humano si la frecuencia mantiene los estándares actuales o en cualquier caso superiores a los habituales de 7,8 Hz? Son consecuencias. Si mantiene, Sí, los bueno, en estándares este actuales. momento estas frecuencias, pues como son de 7,8 se ve que ha pasado más de la mitad y que es un porcentaje alto que ha ido mejorando y que es como si estuviera la humanidad despertando, Ujú, tomando conciencia, y esto no solamente se va a mantener, esto va a ir progresivo. Esta es una frecuencia progresiva y las consecuencias es que los seres humanos se van a dar cuenta de la verdadera realidad, se van van a cortar esos hilos que los mantienen como marionetas, que van a ir despertando poco a poco. De ahí que ya se están dando movimientos en diferentes países, como Latinoamérica, por ejemplo, y en Europa, en todo el planeta se están dando estos movimientos de despertares, y esto es como un juego de dominó donde se cae una ficha y sigue cayendo todas, 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 todas así. Se va multiplicando por ujú, la razón de que no solamente a nivel físico, de que como el voz a voz, de que tú le cuentas a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a los demás allá, los del trabajo, es un voz a voz también y energéticamente también es un voz a voz donde todas las esencias están también tomando conciencia, se está tomando conciencia y, y hasta los mismos medios de comunicación, las redes sociales, que al mismo tiempo que están controlando y sometiendo, también están eh, comunicando estas verdades y están contribuyendo al mismo tiempo al despertar de la humanidad. Si te fijas, los seres humanos ya se están conectando más consigo mismo y no ujú, solamente consigo mismo, sino también con todo lo que les rodea, con los animales, están aprendiendo, no, están retomando esa comunicación
con los animales, con los elementales, con todo lo que les rodea y especialmente consigo mismo están aprendiendo a escucharse, a guiarse, a hablar con su cuerpo, con su yo interior, con su esencia, a desarrollar más su intuición y a dejarse guiar por esta. Entonces, esta frecuencia no va a estar constante, sino que así va a seguir aumentando progresivamente. Ujú. Van a haber cambios más o menos como van a ser más bien rápidos, aunque han venido siendo rápidos de un momento a otro, se empezaron a ver estos cambios, o sea, se empezaron a conocer porque ya se estaban dando, se empezaron a reconocer porque ya se estaban dando, solamente que no habían sido reconocidos, pero gracias a estos mismos medios de comunicación y en las redes sociales, es que ha sido como este boom. Ujú. Estamos en el boom prácticamente del despertar y aproximadamente como en 10 años se van a ver cambios más grandes, más relevantes y más significativos en toda la sociedad mundial. Y Entonces eso, no va a ser constante, sino que ujú. va a ir aumentando esta frecuencia. ¿Y eso a quién beneficia más? El conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdadera verdad? Si está uno en la tierra. Cada uno tiene su verdad, pero es que en este momento se vive con las verdades de otros, con las verdades de la manipulación de los gobiernos, de las interferencias, de las entidades, de los factores económicos. Entonces, los seres humanos en general no están viviendo dentro de su verdad, sino están viviendo de la verdad de los otros, del sistema, de la verdad del sistema, de las normas, sobre todo de la verdad material, del tener, no del ser, sino del tener. Entonces, aquí la única preocupación es tener, tener, tener y tener, es vivir alrededor del factor económico. Ujú. No, se trabaja, se pierde la salud por el trabajo, porque no se sabe llevar bien, por las angustias que genera todo esto y se trabaja para poder comprar los medicamentos y todo esto es manipulación. Se trabaja para poder tener un puesto en la sociedad, para poder tener una estabilidad económica, para poder estar a la moda, para poder comprar todos los electrodomésticos, el auto, la casa grande, para hacer parte como de ese sector económico que te da un nivel social y además que no solamente es un nivel social, sino para poder tener una calidad de vida y no solamente para una calidad de vida, sino al menos para poder comer y poder tener un techo. Sí. Y ya hace rato hablabas que en Europa, mm, ¿cómo influye en esta resonancia yendo a como la guerra de Ucrania contra Rusia? ¿Qué es lo que sucede con esa resonancia y los seres humanos que están en ese, en ese guerra? ¿Cómo es el proceso Pues o el movimiento? son las interferencias porque las interferencias eh, pues manipulan, están esta sed de poder y de estar por encima del otro y de querer tener razón. Entonces, como que opacan
estas resonancias, además, como lo comenté anteriormente, se debe hacer un trabajo interior desde, desde el yo, desde tu esencia, desde tu interior, porque quienes no tengan este trabajo interior y sigan con los ojos vendados, pues no, pues por supuesto que ni siquiera van a sentir a percibir, ni a escuchar, ni a sentir estas resonancias. Entonces allí está totalmente interferido todo. Veo como si fuera una bola de fuego que quisiera aplacar todo esto, uno sobre Ujú. el otro. Es como medir fuerzas de estas interferencias, porque ni siquiera son los mismos seres humanos, sino las interferencias que están ahí. Sí, cada quien hace su trabajo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta entonces. Mm, ¿Cuáles serán los efectos en el planeta? De estas resonancias, de que los efectos de que La pregunta dice así, ¿cuáles serán los efectos en el planeta? Yo creo que hablando de todo esto que va a conectada, ocurrir o... conectada con la pregunta anterior que decía que la frecuencia es 7 punto Ujú, constante, sí, puede ser, sí, o en base a todas las preguntas. o con base en todas las preguntas podría ser pues este equilibrio, este despertar, este reconocimiento de sí mismo y del otro, respeto hacia sí mismo y hacia el otro, Ujú, una otra edad mayor, no solamente reconocer la existencia del sí mismo y del otro por estas organizaciones que también están manipuladas y que son solamente movimientos que se mueven a nivel económico con la bandera de la solidaridad y del ayudar al otro, sino en realidad se va a ver un respeto hacia, hacia la existencia de toda manifestación de vida, del mismo ser humano, de los animales, de la fauna, de la flora y de todo cuanto existe. ujú, Eh, no solamente del ser que se mueve, del que nace, crece, se reproduce y muere, sino también de la existencia a lo que los seres humanos llamamos inertes, como las piedras, como los minerales, sino también se van a reconocer como seres que existen y que merecen su respeto, reconocimiento, su espacio, su existir. eso, ¿tú dices que va a pasar o porque se oye en las noticias que es casi todo lo contrario? Destruyen árboles, Es, destruyen más cosas y más fauna es destruida, como, todo. sí, eso ha venido sucediendo, pero por eso te digo, se está despertando y por supuesto que no se ve en el momento, sino como todo ha sido un proceso y cuando te des cuenta, esto va a estar como en equilibrio. Todos los procesos no se ven de la noche a la mañana, sino con el tiempo. No va a ser de un ya para allá. Por eso te Ujú, dije aproximadamente como en 10 años. Además que los medios tú estás escuchando y ellos solamente resaltan todo lo negativo, pero no resaltan em, las situaciones donde se está trabajando, se está trabajando, no, donde se ha empezado a trabajar, pero desde sí mismo la armonía y el reconocimiento de sí mismo y, y el desprendimiento y la ruptura con estas manipulaciones. Entonces, los medios lo que les interesa es comunicar cosas negativas,
no creo que conozcas un canal donde hablen de cosas positivas solamente, sino pues todas las noticias amarillistas y ellos saben que entre más noticias negativas digan, pues más se va generando porque se va trayendo, pero en realidad está sucediendo todo lo contrario. Poco a poco esto va lento, Sí. pero cuando te des cuenta es como el moho en el pan, que tú empiezas a ver un pequeño moho hoy y mañana ya está todo invadido, mañana o en 3 días ya está invadido todo el pan de moho. Mm, Entonces, igualmente se va a dar este despertar. Es más bien como un cambio de manipulaciones, pero donde en sí. realidad pues tú también vas a ser consciente de ti mismo. Ujú. Porque, perdón, también en ciertas áreas, por ejemplo, de Centroamérica, van muchísimos mm, inmigrantes que quieren venir al norte y se ha visto masas grandísimas que fluyen del centro hacia el norte y no se les ve el fin. No, esos son movimientos constantes y están migrando no solamente del centro al norte, sino también de la parte sur-norte, donde Ujú, están buscando ese sueño que se ha vendido del sueño americano, que todos quieren migrar hacia allá. Pero en realidad yo veo una migración hacia todas partes y veo como si ya se perdieran los límites, como esa mezcla de etnias, de pueblos, donde ya no hay tanto diferencia de regiones ni de países, sino ya hay mezcla de todos. Además, pareciera una diáspora de, de latinos hacia todo el mundo, dado que, por ejemplo, en los países europeos ya no hay niños, ya no hay juventud. Entonces veo como grandes masas de latinos que van como a repoblar estos países. Entonces se está perdiendo, ahí está esta nueva mezcla de costumbres culturales y de pueblos, y entonces se está perdiendo con esto se va perdiendo como esta radicalidad en creencias, y es un factor también que va a incidir o que está incidiendo en, en estas manipulaciones ujú, culturales como es la religión, los pensamientos negativos, como son, una vez más bien hay un recogimiento hacia sí mismo y hacia la verdad única que viene a ser. bien, otra pregunta. Y con esto que está ocurriendo y de lo que estamos hablando, ¿qué efectos tiene en el planeta Tierra? ¿Qué le ocurre al planeta Tierra? ¿O consecuencias o no? Las Ujú, consecuencias de todo lo que habíamos visto ahí. Hay un equilibrio y hay un despertar ujú, y hay un conocimiento de la existencia de sí mismo y del otro y del sentido que tiene venir a la tierra, ujú, eh, del por qué se está aquí, qué fue lo que hizo que viniera, que existiera aquí en la tierra, cuál es la razón de por qué está aquí. sí, No, no, o sea, la verdadera razón, no como se dice en las creencias de que está aquí para tener una misión, porque ha venido a pagar algo
o porque le tocó, o porque el creador le dio la oportunidad de estar aquí, sino va a Sí, encontrar la respuesta en sí mismo, en su yo ujú, interior, en su esencia, en su sutilidad, en su etérico. sí, pero tal vez la pregunta se refiera más a que la Tierra, ¿qué va a suceder? La física, En el va, planeta Tierra, sí, va a cambiar los polos, o no sé, cualquier, que, ah, o va a seguir. de hecho ya se ha visto un cambio y Ujú, en el mismo núcleo ha sido como que ya no es núcleo. Es que la Tierra en realidad no es como, bueno, yo la veo en este momento, que no es como esa esfera que nos han enseñado que achatada hacia los polos y abultada en el centro, sino más bien como que toma diferentes formas de acuerdo al movimiento y de acuerdo como a las mismas resonancias y los cambios que se van a dar es como una estabilidad física, como algo muy plano, mm, como si tú cogieras una naranja y la partieras por la mitad, como si estuviéramos en esa superficie. O sea, es muy relativo porque veo que de acuerdo a su movimiento, que no es que sea lento, sino rapidísimo, que si fuéramos conscientes de ese movimiento, pues es a gran velocidad. Veo que cuando pasa por ciertas partes del sistema, se ajusta a las formas, como si tú cogieras una plastilina y donde tú la envases, pues toma la forma. O la misma agua, donde tú envases el agua, pues toma la forma, ¿no? ujú, Asimismo es la tierra, por los movimientos y por las frecuencias que hay en el mismo sistema solar donde se está moviendo, toma la forma. Entonces, este cambio por las frecuencias va a tener como una estabilidad y como un ajustamiento. Y en cuanto a los polos, pues veo que van a volver a tomar su origen, van a volver a ser como lo eran antes. Y el centro de la Tierra, pues en realidad como que no hay un centro. O sea, veo algo como muy para allá y para acá, de mm, acuerdo a la forma que toma. ujú. Dices tú que los polos van a volver a su origen como lo era antes. ¿Cómo era antes? Pues de acuerdo a la forma y de acuerdo a las frecuencias, ellos se van ajustando también. Ujú, Pueden ser fríos o pueden ser, veo también como si perdieran el hielo totalmente ujú, y veo como si creciera vegetación ahí también. Los ujú, veo como bosques con fauna, pero mm. fauna muy diversa, muy diferente a la que conocemos. ¿En qué época estás hablando? ¿Cuántos años antes? Más o menos. Millones, Oh, no me da sí, no veo la cantidad exacta, pero millones. bastantes. Sí. Es grandioso. ¿Algo más, Diana? Siguiente pregunta. Ujú.
Bueno, respira, nivela tu energía. Vuelves a respirar y la siguiente pregunta es, ¿existe alguna relación entre el movimiento del polo magnético y la actividad actual de la resonancia de Schumann? Yo veo como si fuera como un eje, como si fuera un eje y este eje pues lo que nosotros llamamos eje en la Tierra, como una columna, Sí. y esta resonancia pareciera como atraída por este mismo eje, como si fuera pues como dijiste tú, un campo magnético que atrae estas resonancias y, y pareciera que llega a este campo y luego se expande, llega como si chocara y se regresa, como las olas del mar llegan a la playa y vuelven y salen, se regresan. Esa es como la relación que veo, como Ujú. si fuera una atracción, pues de ahí como lo magnético, como si las quisieran atraer a través de este campo magnético, porque si no existiera este campo magnético, sencillamente estarían pasando así como de largo, como un viento que pasa así, como una brisa que pasa ahí, pero este campo magnético como que las atrae. ¿Las atraen de dónde? Ese campo magnético. ¿De dónde viene Pues esa resonancia? del mismo universo. Es como si tú tuvieras un imán y Sí. atraes el hierro, la limadura de hierro, pones limadura de hierro y pones un imán y como que absorbe. Mm. Pero este mismo campo también las va soltando. Entonces estas resonancias, unas vienen directamente de la Tierra y otras vienen del exterior y se combinan o cambian de frecuencia o la misma frecuencia o- Estas resonancias surgen pues igual del mismo universo, de la misma Tierra y, y se van es como energía, como la misma energía y cambian, sí, de acuerdo a las frecuencias también de los seres que habitan los planetas, de las energías, de las frecuencias, Ujú. Y se van vibraciones. como, y vibraciones se van como combinando, o sea, como si tú tienes un vaso de agua y le pones un tris de tintura, pues Ujú. alcanza a tomar el color este vaso de agua, de la Se tintura que expande. tú le pones. Lo mismo pasa con estas mismas frecuencias, pero estas son, pues, por supuesto, mucho más potentes, pero Ujú. también, pues, al combinarse, pues, bajan y suben. Pero Ok. como lo refería al comienzo, dado que al despertar de la humanidad, pues también se están subiendo estas resonancias, van Mm. Cambiando como de al mismo tiempo, sí van subiendo estas frecuencias. algo más, Diana. No, Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿existe alguna correlación entre la alineación planetaria y el agujero negro solar que hemos experimentado
este año y la actividad de Schumann que captas. Sí, eh, se ve esta alineación, pero este agujero solar es como una interferencia que hay, porque es como si hubiese un campo magnético que hace que los planetas se alineen. Y con respecto a la resonancia de Schumann, no veo relación, o sea, la resonancia pasa, como te dije, como si fuera un viento o algo así, porque es a nivel universal, Sí. pero no veo que haya relación. O sea, hay relación del agujero con la alineación planetaria, pero no veo que haya relación con la resonancia. Es que son totalmente independientes, ¿Y entonces por qué le hicieron esa alineación planetaria y el agujero negro? porque el agujero negro es una interferencia, está creada, O sea que no hubo es a ninguna afectación a la propósito, Tierra. es a propósito. En cambio, la resonancia es algo muy natural. ¿Algo más que veas, observes? No, No. Pues hemos manejado la parte libre y hemos manejado todo las preguntas. Y pues vamos a regresar, Diana, si te parece. ujú, Bueno, respiras, desconectas de todo y de todos y vuelves al aquí y a la hora. Nivelas tu frecuencia y tu vibración en todo tu cuerpo físico, etérico, todos tus cuerpos. Respiras y a mi tres vas a volver. Uno, recuperas toda tu energía, estás más fuerte, balanceada en todo tu ser. Dos, desconectas de nuevo de todo y de todos y limpias todo tu campo. Vuelves a respirar, vuelves más fuerte, más poderosa, alegre, dinámica. Y tres, cuando estés lista, abres tus ojitos. Estás aquí. Diana. hola, Hola. qué buen viaje. Sí, ahora te sentí un poquito más pesada. ¿Pesada? Sí, del No me viaje. sentí muy, muy expandida, podría decirse. Oh, sí, ok. Ujú. Expanden más energía. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Espero que les guste Muchas gracias. el Gracias, buen Alfredo. trabajo de Diana y su servidor. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo.
A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.